Bueno, buenos días. Vamos a continuar con la materia Administración Financiera, la unidad 5. Vamos a completar las normas de evaluación y exposición. Comenzaré con el tema de los bienes de cambio. Análisis conceptual. Los bienes de cambio están constituidos por los bienes adquiridos en procesos de elaboración o terminados para consumo o venta. La evaluación de los bienes de cambio estará dada por el costo de adquisición o producción en el que se incurra para obtener el bien. El costo de adquisición está constituido por la suma de las erogaciones efectuadas para su compra o producción y los gastos incluidos para situarlos en el lugar y ajustados a las condiciones de uso o de venta. Los intereses relacionados con el financiamiento de la adquisición o producción del bien no integran el costo del mismo. De igual forma, las bonificaciones por pronto pago no serán computadas como menor valor de las mismas. Al cierre del ejercicio y cuando los bienes de cambio hayan sufrido modificaciones significativas con relación a los precios de mercado, deberá adoptarse el criterio de valor de mercado o adquisición, el que fuera menor, por un principio de prudencia. Como consecuencia de las circunstancias extraordinarias, tales como deterioro o obsolescencia, el valor del bien se expondrá como una disminución del mismo al cierre del ejercicio. ¿Cómo se exponen los bienes de cambio en los estados financieros? El rubro bienes de cambio debe figurar en el capítulo activo corriente, detallando las partidas que los componen según su naturaleza, es decir, productos terminados, en procesos, suministros y materias primas. Debe indicarse por nota a los estados contables si existen gravámenes constituidos sobre los bienes de cambio que restrinja su libre disponibilidad, o si estos han sido entregados en garantía, identificándose el pasivo correspondiente. Los bienes en poder de terceros cuya propiedad ejerza el ente deben incluirse en los estados financieros a través de las notas correspondientes. Continuaremos entonces con lo que es bienes de uso. Realizando un análisis conceptual, va a comprender los bienes inmuebles, muebles y útiles de oficina, equipos de computación, otros equipos y maquinarias, adquiridos o recibidos en donación o en proceso de construcción o elaboración por el ente, que tienen una vida útil superior a un año, no se agotan en el primer uso y su incorporación se realiza con propósito de ser utilizado en la actividad principal y no para la venta. Dichos bienes son depreciables en periodos uniformes de tiempo, de acuerdo a las características del bien, es decir, se le aplican amortizaciones. Con respecto a la evaluación, las inversiones en bienes de uso se deben evaluar por su costo de adquisición, de construcción o en su caso por un valor equivalente, cuando se reciban bienes de uso sin contraprestación. El costo de adquisición incluye el precio neto pagado por los bienes, representados por el monto de efectivo entregados o equivalente, más todos los gastos necesarios para colocar el bien en lugar y condiciones de uso, tales como fletes, seguros, derechos, gastos de importación, gastos de instalación, hasta su respectiva puesta en marcha. El costo de construcción incluye los costos directos e indirectos, tales como materiales, mano de obra, planificación, administración de obra, etc., incurridos o que se devenguen durante el periodo efectivo de la construcción. Este periodo finaliza en el momento en que el bien está en condiciones de uso, o sea, cuando se pone en marcha. Los bienes recibidos en donación deben ser contabilizados a un valor estimado
que representa el desembolso que hubiera sido necesario efectuar para adquirirlo en las condiciones en que se encuentran y así poder reflejarlo en los estados financieros. Los bienes adquiridos en moneda extranjera se registran al tipo de cambio vigente a la fecha de la adquisición. Los costos de mejoras, reparaciones mayores y rehabilitaciones que permitan extender la vida útil del bien se deben capitalizar en forma conjunta con el bien existente o por separado cuando ella sea aconsejable, atento a la naturaleza de las operaciones realizadas y del bien incorporado. Con respecto a la exposición de los bienes de uso en los estados contables revisten el carácter de activos no corrientes, correspondiendo a deducir de los mismos, como mencionamos anteriormente, la amortización acumulada. Cuando existen gravámenes o restricciones que afecten a los bienes de uso, estos hechos deberán indicarse a través de una nota aclaratoria en los estados contables. Veremos, por último, en el caso del activo, los bienes intangibles. En análisis conceptual de los bienes intangibles, se entiende por bienes intangibles o inmateriales aquellos activos no cuantificables físicamente, pero que producen o pueden producir un beneficio al ente, cuya vida es superior a un año del momento en que le dio origen, amortizándose con cargos a gastos en ejercicios posteriores. Este capítulo incluye bienes que, si bien de características inmaterial, implican un derecho o privilegio que posibilite reducir costos o mejorar la calidad de servicios o productos tales como patentes, marcas, derechos de autor, concesiones, franquicias, licencias, beneficios inherentes a las políticas ambientales, actividades de investigación, actividades de desarrollo, etc. ¿Cómo lo evaluamos? La registración de estos activos se realiza por su valor de adquisición, es decir, por la cantidad de dinero que se erogue o por la estimación que se efectúe cuando no exista contrapartida monetaria. La registración de estos activos procede cuando hubieran sido adquiridos a terceros o desarrollados internamente mediante la aplicación de fondos para tal fin. ¿Cómo los exponemos? Los bienes inmateriales se expresan en el activo no corriente, neto de sus amortizaciones acumuladas. Cuando sean significativos los conceptos que lo integran, los mismos se expondrán por nota o cuadro anexo a los estados contables, explicando la composición del rubro, como así también el método de amortización empleado. Por último, vamos a ver en forma breve las normas generales aplicables a los pasivos y al patrimonio neto. Comenzaremos con el tema de pasivos, el tema deudas. Las deudas podemos clasificarlas de la siguiente manera: obligaciones simples o documentadas provenientes de la adquisición de bienes y servicios vinculados con la actividad del ente, adquiridas para su consumo o venta sin transformación o para su procesamiento y posterior consumo o venta. Préstamos recibidos de otras entidades financieras, locales o internacionales, de organismos internacionales bilaterales o multilaterales de crédito, documentados o no, que se emplean en la actividad del ente, ya sea con fines específicos o para la adquisición de bienes, conforme los determinen las respectivas cláusulas contractuales para cada caso. Colocación de títulos de la deuda pública, interna o externa, para los fines específicos que determinen las normas legales que disponen su emisión. Ingresos anticipados por futuras ventas de bienes o servicios, operaciones provenientes de obligaciones laborales, previsionales, fiscales o de otra naturaleza,
como ser sueldos, comisiones, regalías, premios, impuestos, etc. ¿Cómo corresponde evaluarlo? Bueno, el valor del pasivo en concepto de deuda se configura por el valor de los bienes adquiridos y servicios prestados. Por supuesto que hay que deducir de los descuentos comerciales obtenidos. No se considerarán en esta instancia los descuentos de caja que se registrarán en oportunidad de efectuarse el pago si correspondiera. Cuando se trata de préstamos en efectivo como consecuencia de colocación de título de deuda pública o contratos de préstamos celebrados con organismos internacionales, bilaterales o multilaterales de crédito, el pasivo deberá registrarse por el importe del valor nominal de los títulos colocados o por el contrato de préstamo suscrito y sus tramos efectivamente desembolsados. Los pasivos en moneda extranjera se evalúan de acuerdo a la cotización de la moneda del que se trate, sean dólares, yen, al tipo vendedor a la fecha de ingreso de los fondos. Si al cierre del periodo contable la deuda permaneciera impaga, la misma se ajustará a la cotización vigente a la fecha de cierre del ejercicio. Los intereses se registrarán como pasivo a medida que se devenguen. Con respecto a la exposición, las deudas se clasifican en pasivos corrientes y no corrientes, según la fecha en que se asuma la obligación de dar dinero o en especie, y consecuentemente de acuerdo a la fecha de cancelación, es decir, dentro de los 12 meses de contraída la misma o posterior a este periodo, respectivamente. Las cuentas del pasivo corriente deben ordenarse de acuerdo a su naturaleza a las condiciones de exigibilidad y a su importancia relativa. Los compromisos a favor de acreedores por la colocación u obtención de préstamos que configuran la deuda pública directa en moneda nacional o extranjera por la adquisición de bienes y servicios. Se expondrá por separado según su importancia. Las deudas emanadas de prestaciones del personal en concepto de sueldo, contribuciones, beneficios, retenciones y aportes a la seguridad social se expondrán en forma individualizada. Las obligaciones tributarias se expresarán separadamente. Si existen saldos deudores que forman parte de los rubros del pasivo, deberán reclasificarse, integrándolos al activo, ordenándolos según la naturaleza y el posible destino. Deberá informarse la existencia de restricciones, compromisos, contingencias y garantías que puedan afectar o acotar la exigibilidad de las cuentas del pasivo. Los pasivos diferidos. Los pasivos diferidos son importes recibidos en carácter de anticipo por obligaciones que deberán cumplirse en el ejercicio siguiente. La evaluación deberá evaluarse por el valor nominal de los anticipos recibidos de obligaciones a cumplirse en el ejercicio siguiente. ¿Cómo se exponen? Se expondrán dentro de los pasivos corrientes o no corrientes, según se cancele o no en el ejercicio siguiente. Previsiones. Incluyen todos aquellos ingresos no contemplados en los rubros precedentemente detallados. Gastos corrientes. Los gastos de consumo son las erogaciones que realiza el ente en la producción de bienes y servicios públicos de utilidad directa para los destinatarios. Estos gastos comprenden las remuneraciones, los bienes y servicios, la depreciación de bienes de uso, las amortizaciones de bienes inmateriales y los ingresos por impuestos indirectos cuando correspondiere. Las previsiones y demás reservas técnicas se incluyen en este apartado. Rentas de la propiedad. Son los gastos derivados de intereses de la deuda pública y de otras deudas que reflejan la retribución al financiamiento obtenido. Se incluyen las erogaciones por el uso de las tierras y terrenos y las correspondientes a derechos por concesiones y utilizaciones de bienes inmateriales tales como patentes, marcas y otros registros similares. Prestaciones de la seguridad social, incluye aquellos gastos destinados a la atención de los aportes correspondientes al ente
para el sistema de jubilaciones y pensiones. Otras pérdidas. Se incluyen las erogaciones en concepto de pérdidas derivadas de operaciones en moneda extranjera, gastos como consecuencia de inversiones financieras, pérdidas de inventario, gastos relacionados con la venta de activos, en general todos aquellos gastos no contemplados en los apartados anteriores. Con respecto a lo que se llama el rubro transferencias otorgadas, comprenden los egresos que no tengan contraprestación de bienes y servicios y cuyos importes no son reintegrables por los beneficiarios. Incluye todo tipo de transferencias al sector privado, al sector externo y las de carácter corriente a otros sectores del ente público. Contribuciones otorgadas. Abarca los egresos del ente, administración central, organismos descentralizados y de la seguridad social, según corresponda, afectados a la atención de gastos corrientes de otros entes de la administración nacional respectiva.